Buen día, el día de hoy estaremos viendo lo que son productos notables. Dentro de los productos notables, pues vamos a tener varias formulitas que las cuales son las que nos van a estar ayudando a desarrollar, como su nombre lo dice, productos, o sea, multiplicaciones. En este caso, el primero que vamos a estar viendo en el desarrollo de estas clases va a ser el producto de binomios con un término en común. Entonces, si vemos acá el ejemplo, x más a es un binomio porque tiene dos términos, ¿verdad? Dos términos. Entonces, en este caso, el primer término es x en ambos, ese sería el término en común y los otros son diferentes. Comenzamos desarrollando y nos piden que en cada uno de estos ejemplos que tenemos, desarrollemos y encontremos los valores que irían dentro de cada casilla. Ahorita no vamos a ver como tal cuál es la primera fórmula que estaríamos implementando, sino que vamos a deducirla. Para el caso vamos a desarrollar cada uno de los productos, o sea, hacer las multiplicaciones de estos dos binomios para encontrar los valores que completan acá. Si vemos el primer binomio que tenemos x más 2, se multiplica por el segundo binomio que sería x más 3. En ambos casos el término común sería x. En el segundo caso, el b también. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí vemos que hay un menos y aquí hay un más. En el primero los dos son positivos, ¿verdad? En el inciso C tenemos x más 2 por x menos 3. La diferencia es que ya tenemos en el primer paréntesis más y en el segundo paréntesis menos. Y la otra opción sería donde estos dos valores fueran negativos. Entonces tenemos los cuatro casos posibles para poder nosotros deducir si podemos encontrar un patrón en ellos y poder hacer una fórmula que nos ayude a simplificar el proceso. Comenzamos con el inciso A, que sería x más 2 por x más 3. Ok, comenzamos a desarrollar el producto y decimos x por x cuadrado. X por positivo 3 más por más da más, positivo 3x. Eh, ya multiplicamos el x, ahora seguiríamos con el positivo 2, ¿verdad? Positivo 2 por x, positivo 2x, positivo 2 por positivo 3, más por más da más, 2 por 3, 6. Ahora, en este caso hay términos semejantes que debemos de simplificar. 3x más 2x sería 5x y en ese caso sería 6. Ya tenemos el resultado de la primera multiplicación. Vamos a completar las primeras casillas del inciso A. Si bien es cierto, tenemos x cuadrado aquí, que es este que tenemos. Luego, ¿qué vamos a tener? ¿Quién acompaña a x? Sería 5. ¿Y quién sería el término independiente? Sería 6. Ya completamos las casillas del inciso A. Vamos ahora por el inciso B. En el inciso B tenemos x menos 2 por x más 3. Comenzamos, x por x cuadrado, x por positivo 3, positivo 3x. Menos por más da menos, 2 por x, 2x, menos por más da menos, y 2 por 3, 6. Ahora, en estos dos hay semejantes, ¿verdad? ¿Cuáles serían los semejantes? 3x menos 2x. El x cuadrado lo copio. Estos dos se simplifican o se reducen y como son signos diferentes, se restan y va a quedar el del que tiene mayor valor absoluto el signo, ¿verdad? Por lo tanto, quedaría positivo 1x, recordando que cuando yo tengo x es lo mismo que tener 1x, o si yo tuviera menos x es como que usted tuviera menos 1x. Se sobreentiende que ahí va el número 1 y ahora menos 6. ¿Ok? Ya tenemos la respuesta del segundo caso. Entonces, en este caso, x cuadrado es el primer término. En el segundo caso, ¿quién acompaña a x? El 1. Y el término independiente sería negativo 6. Vamos ahora a proceder a hacer el tercer caso.
el inciso C que dice x más 2 por x menos 3. Comenzamos a multiplicar y x por x cuadrado, x por menos 3 más por menos da menos, 3x. Ya multipliqué x, ahora voy con el positivo 2. Positivo 2 por x, positivo 2x, positivo 2 por menos 3, más por menos da menos, 2 por 3, 6. Reduzco estos dos términos, ¿verdad? El x cuadrado lo copio. Menos 3x más 2x igual se reducen y queda 1, pero ese quedaría con signo negativo porque el mayor, que tiene mayor valor absoluto en este caso es el término que lleva el 3. Entonces, menos 1x, basta con poner la x como les expliqué en el caso anterior y menos 6. Esta sería la respuesta del inciso C. Vamos a llenar acá. Entonces, en el primer caso siempre es x cuadrado. ¿Quién acompaña a x? Nos acompaña el negativo 1, negativo 1, y el término independiente es negativo 6. Ahora vamos a hacer el inciso del último caso, que es cuando ambos binomios son negativos, ¿verdad? X menos 2 por x menos 3. Entonces comenzamos a multiplicar x por x al cuadrado, x por menos 3 menos 3x. Ahora vamos con menos 2 por x, menos 2x, menos por menos da a más, positivo 6. Entonces me quedaría x cuadrado, menos 3x y menos 2x, menos 5x más 6. Procedemos a llenar entonces las casillas del inciso D. Siempre tenemos x cuadrado. En el segundo caso, quien acompaña el negativo 5 y el término independiente es positivo 6. Entonces ahora vamos a analizar cada una de estas eh, multiplicaciones. Entonces, si bien el caso, aquí los dos son positivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría obtener el positivo 5 y el positivo 6? Si ven en el primer caso, en cada uno de ellos, el primero se repite, o sea, es x al cuadrado. Entonces, siempre va a ser el que se repite, lo tenemos al cuadrado, en todos cada uno de ellos los casos. Ahora, ¿cómo obtenemos el segundo término? En el segundo término, en el primer caso, ¿de dónde yo podría obtener el 5? De positivo 2 y positivo 3. Pues básicamente este de sumar positivo 2 más positivo 3 es que me da positivo 5. En el caso B, tenemos menos 2 más 3 y básicamente es como que los estemos sumando, pero recordemos que en los enteros, cuando son la suma de signos diferentes, realmente restamos y copiamos el del signo. Entonces también menos 2 más 3 que me da positivo 1, se copia el del signo, ¿verdad? En el sexto, en el inciso C, ¿cómo obtenemos el menos 1? Menos 2 más 2 menos 3, pues básicamente sumamos esa operación que se termina restando porque son signos diferentes. Y acá menos 2 menos 3, mire, menos 5. Igual los sumamos y recordamos que cuando sumamos signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Como estamos sumando dos negativos, el resultado es negativo. Entonces quiere decir que el primer término yo lo tengo elevando al cuadrado, ¿ok? El segundo término, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo sumando, respetando la ley de los signos, ¿verdad? Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Y el tercer término de este trinomio, porque lo que obtenemos es un trinomio porque hay tres términos en cada uno de ellos, ¿cómo lo obtenemos? Si yo ya no puedo sumar, ¿verdad? Porque no me daría 2 más 3 es 6, pero ¿cómo me daría 6 con estos dos números, con 2 y 3? Pues multiplicándolos. Entonces, 2 por 3, 6. Más 2 por menos 3, más por menos da menos, 2 por 3, 6, respetando la ley de los signos para la multiplicación. En este caso, menos 2 más 3,
Pues los multiplicamos, sería menos 2 por 3, que quedaría menos 6. Entonces lo obtengo multiplicando. Y acá menos 2 menos 3 menos por menos da más. 2 por 3 6. Entonces, si se fijan, hemos llegado a un patrón en el que podemos ver que cuando yo tengo un término en común, los otros dos términos del binomio no lo son comunes, yo puedo aplicar esto. Entonces, si lo vemos acá, x más 2 por x más 3. Aquí está el resultado de la multiplicación y es el segundo término, lo obtenemos, miren, sumando. Y el tercer término lo obtenemos multiplicando. En estos casos, el primero es al cuadrado, ¿verdad? Pero, ¿cómo obtenemos este término? Pues más 2 más menos 3 se suman y que me dan negativo 1. Y más por menos da menos, 2 por 3 6. En cada uno de estos casos, en el inciso B, entonces, menos 2 más 3 da positivo 1 y menos 2 por más 3 da negativo 6. Y en el inciso de lo mismo, obtengo este número, en este caso sumando, menos 2 más menos 3, menos 5, y menos 2 por menos 3 da positivo 6. Recuerden que para la multiplicación se aplica de más da más por menos da menos por más da menos por menos da más. Pero en la suma es signos iguales se suman, signos diferentes se restan, pero copio el signo del que tiene mayor valor. Y si son signos iguales, yo copio el mismo signo. Si estoy sumando dos negativos, el resultado va a ser negativo. Si estoy sumando dos positivos, como en este caso, el resultado es positivo. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta eso. Entonces, quiere decir que el producto resultante de la multiplicación de dos binomios con un término en común va a ser un trinomio, donde el coeficiente del segundo término es la suma de los dos números y el tercer término es el producto de estos mismos. ¿Ok? Básicamente, si yo multiplico, miren, aquí tengo x más a x por b, ¿verdad? Entonces, x más b. Entonces, si yo multiplico x por x, me da x cuadrado, x por b, bx, a por x, ax, y a por b, ab. Entonces, estos dos se obtienen sumando y este se obtiene multiplicando. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Esta sería la formulita. El primero al cuadrado más la suma de estos dos productos con la variable x, ¿verdad? De la suma de estos dos términos, perdón, con la variable x y el producto de ellos. Si yo tengo x más a, x más b, es un producto de dos binomios con un término en común. El primero el cuadrado más la suma de estos dos con la variable x más la multiplicación de estos dos, que sería a por b. ¿Ok? Entonces, esa es el primer producto notable que estaríamos viendo, que es el producto de dos binomios con término en común. Entonces, cuando usted tenga una operación como las siguientes, en este caso tengo x más 3 por x más 8, diría usted, esa es una multiplicación, pero puedo aplicar el binomio con el término en común. ¿Por qué? Porque tengo que los primeros términos son comunes. Entonces yo digo, ok, entonces en este caso, ¿cuál es el término en común? Sería x. Ese lo elevo al cuadrado. ¿Ok? En el que iría la suma de estos dos números. ¿Cuáles son los números? 3 más 8 multiplicados por la variable que estoy usando, que en este caso es x, más la multiplicación de ellos dos. Y si bien es cierto, ya no estoy aplicando de la propiedad distributiva x por x, estoy desarrollando un binomio que sé que eso es lo que me va a dar como la respuesta, como que si yo hubiera multiplicado. Entonces sería x al cuadrado, porque x por x es x cuadrado. Recordemos que x más x, esto es 2x, pero si yo tengo x por x, eso es x a la 2, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces sumo 3 más 8 daría 11x más 3 por 8, que sería 24.
Y si se fijan acá, yo ya tengo lo que es el resultado sin hacer la distributiva, ¿verdad? Sin aplicar X por 8, 3 por X, sino que de un solo. En el segundo caso, en uno más y en otro menos. Solo tengo que tener cuidado con los signos. Va a ser el primero al cuadrado, que en este caso ya sé que va a quedar X cuadrado, más la suma de los dos binomios. En este entonces sería 3 menos 8 multiplicados por la variable, porque el segundo término lleva la variable X, más la multiplicación de ellos dos. ¿Ok? Entonces comienzo X cuadrado, 3 menos 8, lo resto y me quedaría negativo 5X. ¿Por qué negativo? Porque el mayor es 8, ¿verdad? Entonces negativo 5X y aquí tengo cuidado de más por menos da menos, 3 por 8, 24. ¿Ok? Entonces ese sería el desarrollo aplicando lo que es el producto de un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollar estos 4 ejercicios y después de eso ustedes van a ser capaces de poder resolver multiplicaciones de binomios que tengan esta característica. ¿Cuál es la característica? Que el primer término de ambos binomios sea el mismo. Entonces comenzamos con el primero, m menos 3 por m más 2. ¿Ok? El primero al cuadrado, que sería m al cuadrado, ¿ya? Más la suma de los dos binomios. En este caso sería menos 3 más 2 de los dos términos, perdón, por la variable. En este caso no es X, ya la variable es M, ¿verdad? Más, si ya sumé, ahora ¿cómo voy a obtener el tercer término? Pues multiplicando con los signos, que es menos 3 por positivo 2. Entonces esto me quedaría M cuadrado. Resto estos dos porque son signos diferentes con el mayor que va a quedar con qué signo negativo, menos 1m o menos m porque se sobreentiende que quedaría el positivo, el negativo 1 aunque no esté y aquí menos por más da menos 3 por 2, 6. Entonces, esta sería la respuesta para el primero. Vamos a hacer el segundo que sería x menos 3 por x menos 4. Sigue teniendo esa característica que el primer término es el mismo, ¿ok? Entonces, el primero al cuadrado, ¿sí? Más primero la suma de esos dos que no son comunes, que sería menos 3 más menos 4, o puedo poner de un solo ya el menos 4 para evitar después la confusión, ¿verdad? Entonces, quedaría menos 3 menos 4 por la variable, en este caso si es X, y el segundo término se obtiene sumando y el tercer término yo lo obtengo multiplicando menos 3 por menos 4. Entonces sería x cuadrado. Estos dos son signos iguales. No voy a multiplicar, ¿verdad? Porque al multiplicar significa que tendría que haber paréntesis. Y aquí recuerden que el segundo término lo obtengo sumando. Como son signos iguales, se suman y me quedaría negativo 7x. Y en este caso multiplico menos por menos, da más. 3 por 4 sería 12. ¿Ok? Entonces ya tenemos la respuesta del segundo. Ahora vamos con el tercero, que es A más 2 por A menos 5. ¿Ok? ¿Cuál es el término común en este caso? Es la variable A. Entonces esa se eleva al cuadrado más la suma de los dos términos, que sería 2 menos 5 por esa variable. En este caso, ¿qué variable estamos usando? A. Ya la suma está, entonces el tercer término, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando, que sería 2 por negativo 5. Comienzo a cuadrado, en estos dos se restan y quedaría negativo 3a más por menos da menos 10. Entonces, este sería el resultado del tercero y iríamos por el cuarto. El cuarto, ¿cuál sería? A más 1 por A menos 2. ¿Cuál es la variable común? En ese caso, la variable común es también A.
Entonces esa va al cuadrado. ¿Por qué desarrollo de un solo esto? Porque yo ya sé que A por A da al cuadrado, ¿verdad? Si este número fuera acompañado de otro, entonces tendría que desarrollar en el cuadrado, pero en este caso no. Entonces sería A al cuadrado más la suma de ellos dos, de los que no son comunes, ¿verdad? Que sería el 1 y el -2 por la variable, que en este caso es A, y como ya lo sumé, ahora lo voy a multiplicar. 1 por -2. Entonces quedaría A cuadrado. En estos casos se restan y me quedaría -1 A. ¿Por qué -1? Porque el mayor es -2, ¿verdad? Entonces, tiene mayor valor absoluto, entonces -1A, y aquí multiplico, más por menos da menos, y 1 por -2 daría -2. En este caso, usted puede colocar A cuadrado menos A -2, porque yo entiendo que ahí el 1 puede omitirse y al solamente colocar los variables. Entonces, esta sería una forma de desarrollar productos aplicando lo que es el producto de un binomio con un término en común. Esto es válido solo para binomios que cumplan esta cualidad, ¿verdad? Donde el primer término de ambos sea el mismo y puedo evitar de desarrollar la propiedad distributiva y solo aplicar la fórmula, donde el primer término es al cuadrado, el segundo término se obtiene sumando y el tercer término lo voy a obtener multiplicando, ¿verdad? Aplicando siempre lo que son las leyes de los signos, tanto para la suma y resta, en este caso cuando hablamos de suma, signos iguales se suma, signos diferentes los restos. Y en la multiplicación, la ley de los signos para la multiplicación. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que es el primer producto notable que vamos a estar viendo. Nos vemos en la próxima clase para seguir con el desarrollo de cada uno de ellos. Muchas gracias.